Mañana con 28 minutos, tenemos mucho rato para conversar con el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que llegó aquí cobrando viejas cuentas. Arturo Esquella, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Pero todo pagado teniendo aire acondicionado acá en el estudio, eso no me había tocado tiempo atrás. Te había tocado calor, efectivamente. Me había tocado calor. Te había tocado calor. Gracias por la invitación, Mónica y Nicolás. Ya. Partimos, cuando llegó le dijimos que estaba muy peleador. Y tú dices que no estás peleador, pero la verdad es que la transición o el traspaso del mando se ha puesto muy tensa, ¿o no? Es de los más duros que yo recuerdo. Ha estado tenso, pero al mismo tiempo también no olvidar cómo fueron los primeros pasos, que ese espíritu se mantiene todavía. Con un ánimo bastante constructivo de quienes salen del gobierno, obviamente quienes entran muy dispuestos a recibir toda la información que por estos días se ha ido materializando en reuniones bilaterales entre cada uno de los ministros. Me tocó participar en su momento en la primera reunión al día siguiente de la elección que nos recibió la moneda el presidente Boric. Pero ese tono ha cambiado mucho. Es que yo creo que no hay que generalizar, porque efectivamente perdón. Efectivamente nos molestó, y a mí en lo personal, y yo he hecho declaraciones y atribuyo eso de ser peleador, estar peleador, digamos, a mis comentarios respecto de la nominación de la expresidenta Bachelet. A mí en lo personal me molestó mucho que en el fondo se procediera de esa manera, algo que podía ser bastante más ordenado, el sorprender públicamente no solo al presidente que iba o que va a asumir el mandato de Chile en los próximos, en ese entonces, 37 días, hoy día ya estamos hablando de menos de 30 días, con una nominación que perfectamente se podría haber presentado después. Alguien podría decir, bueno, es que si no era esa semana, no era nunca. No es así, se podría haber presentado hasta tiempo después bajo la nueva administración. Y en el fondo sorprender a la administración entrante con una nominación, con un amarre. Yo mismo le puse ahí uno de los amarres más grandes, porque una avivada, dijiste también. Una avivada porque, claro, es una situación compleja. O sea, efectivamente la nueva administración, el presidente Kast va a tener que tomar una decisión, ver cuál es el apoyo real que podría llegar a tener la expresidenta Bachelet en el concierto internacional para llegar a ser la secretaria general de Naciones Unidas, y en el fondo está la situación de Chile. O sea, a todos nos gustaría que en un cargo de ese tipo haya un chileno, eso no está en duda. Y si tú te fijas, al menos en lo personal, jamás me he referido a las condiciones personales de ella, teniendo una muy mala opinión respecto a lo que fue su gobierno. ¿Por qué no la quieren apoyar? ¿Porque creen que no va a ganar? No, es que si te fijas, toda la crítica, al menos que personalmente hice, tenía que ver con el gobierno saliente, es decir, con el presidente Boric, de haber nominado sin poner, digamos, en antecedentes, sin hacer parte de esa nominación a quienes van a gobernar dentro de los 30 días siguientes. Eso es el tema. Yo no he hablado de la presidenta Bachelet. En algún minuto, me acuerdo, me preguntaron, bueno, pero si es que ella fuera la persona y usted fuera neutro, bueno, obviamente que viene a la vista lo que significó su segundo gobierno, que es el que tenemos más presente respecto a las consecuencias que tuvo para Chile, llámese reforma a la educación, reforma tributaria. O sea, se le hizo un daño irreparable a la economía en Chile bajo su administración. Pero eso no es el tema. O sea, al final del día no es mucha la diferencia con el corte político que puedan tener otras personas que no lo habrá hecho a lo mejor bien en el gobierno en Chile, bajo su punto de vista, pero a lo mejor como funcionario internacional lo ha hecho mejor o podría hacerlo mejor. Sí, pero ahí es en donde obviamente los códigos son distintos. Yo no me pronuncio, son tareas distintas, me imagino. No están a cargo, digamos, de las políticas públicas que se podrían dar en el ordenamiento interno, es decir, en lo que uno está acostumbrado a ver de un presidente de la República. Eso se lo dejo a las personas expertas en política internacional. Lo que sí creo que es evidente y que había que dar una señal potente para que no siguieran esos amarres por de pronto, es decirle al presidente que está bien que uno gobierne hasta el último día, eso es obvio. Son 4 años el mandato y eso está bien. Pero hay ciertas cosas que la consecuencia más directa o los efectos van a tener más efectos o resultados. Pero todo lo que haga un gobierno va a tener futuro gobierno. O sea, todo lo que haga un gobierno va a tener efecto en la siguiente administración.
¿Qué podría ser el presidente Gabriel Boric que no los afectará a ustedes? Claro, pero es que es distinto nombrar un embajador, por ejemplo, que había que nominar ahora en febrero para un país. Uno dice, oye, pero ¿cómo la amarre? Está bien, es algo bastante menor comparado con inscribir una candidatura de una expresidenta de Chile para la ONU de la mano con otros dos países. Ahora, entonces, ¿uno podría interpretar, Arturo, que su crítica es de forma y no de fondo? Por de pronto, evidentemente. O sea, la forma es la que nosotros hemos derechamente sea, cuestionado. eso no significa que ustedes crean que Michelle Bachelet no deba ser apoyada por Chile, sino que lo complejo es Yo todo. en eso me remito literalmente a lo que ha dicho el presidente electo. O sea, él, teniendo todos los antecedentes sobre la mesa, tiene que tomar una decisión. Es que el presidente electo no ha dicho nada. Dice que va a hablar el 11 de marzo, y cuando suma el poder. Entonces, ahí hay una duda respecto de si efectivamente la van a apoyar o no. Es que en parte tiene que ver con lo que acabo de decir. La información, los antecedentes, uno los tiene que tener sobre la mesa. Si es una persona que sí o sí va a vetar a Estados Unidos, y faltaba un voto para que pudiera ganar, digamos, una persona que uno cree lo podría hacer bien y le podría dar una orientación distinta a las Naciones Unidas, que aunque sea de otro país, pero el voto, digamos, hacia el propio era totalmente perdido, es decir, una candidatura que nació muerta, como lo dijimos un minuto. Esas son las cosas que uno tiene que tener a la vista. Bueno, a ver, hay muchas opiniones respecto a las posibilidades que tiene Michelle Bachelet en la como candidata, incluyendo los vetos, ¿ya? Porque el veto es bien extraño como esa votación, etcétera. Hay una experta que salió ayer entrevistada en la segunda de Naciones Unidas, una periodista que lleva 2 décadas trabajando ahí, que dice que Michelle Bachelet, dependiendo de las circunstancias, tendría muchas posibilidades y que el apoyo de estos 2 países fueron fundamentales y una señal sumada a una señal que había dado España y que las cosas podrían irle bien. Ahora, si le fuera bien o mal, el punto es que si incluso Chile le retira el apoyo, si el presidente electo le retira el apoyo, puede su candidatura continuar. Entonces, ¿realmente ustedes estarían dispuestos a quitar el apoyo y que continuara la candidatura de Michelle Bachelet sin el respaldo de Chile? Esa no es una decisión que pase por mí, por supuesto. Es el presidente el que tiene que tener los antecedentes sobre la mesa y pronunciarse. Y obviamente que dentro de esos antecedentes pesa menos de lo que uno pensaría, eso sí, el hecho de que se trate de una persona, de un chileno, digamos, de un connacional. Siempre es bienvenido porque te habla de internacionalmente de lo que somos como país, el que haya una persona en una figuración tan expuesta. Ahora, podría ser para mal también, digamos, si esa exposición te va a llevar a que se hable de las decisiones que se tomó como presidenta de Chile en su momento y alguien lo pueda extrapolar a las decisiones que podría tomar a cargo de Naciones Unidas. En fin, de las interpretaciones o los análisis me ha tocado ver de todo. A propósito de los vetos, también vi cuando salió una entrevista al embajador de Estados Unidos, en donde varios analistas decían, mire, lo que está diciendo entre líneas es que Estados Unidos quiere ver todas las cartas sobre la mesa y una vez que las vea, por supuesto que no va a permitir que gane alguien de corte socialista tal como es o como se sabe es Michelle Bachelet. También hay quienes han dicho que ella no dejó una buena opinión cuando asumió, digamos, el cargo de Naciones Unidas tiempo atrás. En fin, y hay otras personas que seguramente dicen que lo hizo fantástico. La verdad es que los análisis hay para todo. Lo importante acá es que el único que puede decir apoyamos o no tenga toda la información para tomar una buena decisión el 11 de marzo o los días en el día que corresponda, porque tampoco es algo que en marzo se tenga que resolver. Como último punto de esto, para que vayamos a otros temas, ¿usted, Arturo, considera que aquí hay una movida política del gobierno del presidente Boric a efectos de condicionar la agenda futura en relación con la izquierda? Ayer escuchaba al presidente Boric referirse a la UDI sobre la decisión que ha tomado en temas de sala cuna, porque efectivamente ellos han levantado la voz diciéndome que no es un buen proyecto y qué sé yo, si quieren podemos profundizar en eso. Pero él hablaba, digamos, de un movimiento político en función de que no querían, que había escuchado que la UDI en el fondo simplemente se oponía porque no querían darle
el favor al gobierno saliente de que había logrado el triunfo, sí. Claro, el triunfo legislativo de sacar, digamos, a la cuna, por de pronto algo que compartimos todos. Bueno, acá veo un poco lo mismo, que él está supuestamente criticando. Él hace un movimiento, presenta una candidatura sin necesidad, esto es muy relevante, de haberla presentado porque se vencía un plazo o algo similar, sino que lo hace precisamente 37 días antes de dejar el poder para dejar amarrado esto. Eso obviamente genera una tensión. Quiero sí redondear con algo que dije al principio. Eso no significa, toda la tensión que se ha generado en este tema, no significa que uno tenga una mala relación con el resto de los temas que requieren contar con un traspaso de mando fluido, republicano y de la mejor forma posible, como es característico en nuestro país. Eso lo hemos conversado. Yo, independiente, digamos, de toda esta tensión, me ha tocado conversar con ministros de Estado salientes a propósito de algunos proyectos de ley, y la verdad es que perfectamente se pueden separar las cosas y asumir o atribuir esto a una crítica política dura, como me ha tocado hacerla, pero al mismo tiempo eso no empaña o enloda la relación que uno tiene que tener para sacar adelante el traspaso. Pero por una cuña en la relación que a usted le va a tocar vivir en el Parlamento, por ejemplo, en el socialismo democrático, por una cuña, porque los obliga a ustedes a tomar una definición que tal por como no corre plazo en el corto plazo, pero ahí en el mediano plazo sí, pero ustedes podrían tener 3 o 4 meses en que olvidar, más 7 meses en que podrían olvidarse el tema Bachelet, sin embargo se los pone en la agenda. De hecho, dice Raúl Leiva ayer en el diario también, hoy día en el diario, retirar la candidatura a Bachelet va a perjudicar el entendimiento con la futura oposición con la moneda. Mire, yo le puedo garantizar, solo desde el punto de vista especulativo, que los más molestos con esta nominación anticipada o sorpresiva es el entorno de Michelle Bachelet. Sí, es obvio. O sea, ellos habrían esperado dar todos los pasos pensando en que esto resultara y que Michelle Bachelet terminara siendo la persona a cargo de Naciones Unidas. Y obviamente que se le ponen obstáculos en el camino a ese propósito, habiendo dado esta nominación de la forma en que se hizo. ¿Vamos a la cuna? Porque lo que yo trato de ver como periodista, trato de colocarme en un lugar más neutral y veo acusaciones mutuas entre que el gobierno, ustedes dicen que el gobierno tuvo 48 meses para presentar el proyecto y no lo hizo, y efectivamente no lo hizo, o las indicaciones, y por otro lado vemos también la actitud del presidente de la comisión, de la UDI, que decide suspender la comisión para irse a un viaje. Yo veo ahí una falla más bien del sistema político, que es preocupante porque voces más neutrales o más conocedoras, como puede hacer una entrevista que le leí a Karen Tal en la prensa, dicen que realmente este es el mejor proyecto al que se ha podido llegar en 27 años, donde este gobierno ha dejado a un lado su ideología en muchos aspectos y que faltaba la nada y no es comprensible que se haya detenido en este punto. ¿Cuál es realmente el plan de su gobierno, del próximo gobierno, respecto a Sala Cuna? Porque no lo sabemos, ¿ah? Esto se le preguntó en un debate presidencial y la respuesta del presidente electo no fue contundente. Pero sí puedes encontrar dentro de las declaraciones de la campaña el compromiso férreo para tener una Sala Cuna universal. ¿Cuál es el mecanismo más adecuado? En el programa se habla de un proyecto financiado 100% por el Estado. Efectivamente, y eso es lo que distingue respecto del proyecto saliente, aunque ha existido flexibilidad por parte del gobierno actual. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el temor? No es algo que no se pueda superar cuando existe voluntad en el fondo para sacarlo adelante, y es ahí en donde yo creo se debiera hacer un llamado a todos para que esté esa voluntad. Tal como está hoy día, alguien podría decir, mire, se ha disminuido fuertemente el impacto que podría tener en las pymes, en las empresas. La carga, claro, pero en las empresas lo más relevante son las más chicas. Las más chiquitas porque son... Las grandes ya están sujetas a ya están pagando Sala Cuna y van a pagar menos, y las que no pagan Sala Cuna porque no tienen 20 mujeres, van a estar pagando entre 1.000 y 1.200 pesos mensuales por cada trabajador. El temor es que se transforme en un nuevo impuesto al trabajo, y es eso lo que hay que disipar. Me da la impresión que se está bastante cerca de eso, porque por el otro lado el proyecto que se propuso por parte de la candidatura que ¿y qué tiene que ser un impuesto al trabajo si permite un crecimiento del PIB, un aumento de participación de la mujer en el mercado laboral que todos sabemos que está muy disminuida, y también, oye, quizás hasta aumento de natalidad que necesitamos?
Bueno, la respuesta es evidente. Hay 1 millón de empleos que generar durante los próximos años para poder ayudar a las familias que están sufriendo la peor parte entonces, de la crisis económica. Entonces, si es que en el fondo este nuevo, entre comillas, impuesto al empleo va a obstaculizar eso, por supuesto que hay que revisar y hay que... Por el aumento del costo de contratación, digamos. Claro, pues si a mí me cuesta más todavía, súmale lo de las 40 horas y tantas otras decisiones malas que se tomaron durante el tiempo pasado, que hace más difícil la decisión de contratar a una persona adicional en tu para quienes, digamos, están generando empleo. Por cierto que alguien lo piensa 2 veces. Si se puede hacer de una manera distinta, por supuesto, y esa es la voluntad que yo he visto en quienes están empujando este proyecto. Me da la impresión, Mónica, y por lo menos la voluntad nuestra es de darle todo el espacio necesario para que salga del Senado. Recordemos que está en primer trámite constitucional. Yo creo que perfectamente podría salir, despacharse del Senado durante la primera semana de marzo. Entiendo que el Senado no va a estar trabajando esa semana, porque tienen una serie de actividades de despedir a los senadores que se van, en fin. Bueno, yo creo que sería bueno que trabajen. Yo entro el 11, pero claro, pero no, hay ahí varios días legislativos. Yo creo que perfectamente lo podrían sacar adelante. Ahora, eso no resuelve el tema 100%. Si es que lo que se quería era que el presidente Boric promulgue la ley, da lo mismo. Yo no tengo ninguna duda de que si es que este proyecto sigue avanzando y se despacha definitivamente a ley dentro de las semanas o meses siguientes a que haya asumido el nuevo gobierno, se le va a reconocer el mérito a quienes dejaron, digamos, la administración, no solo a la actual, porque este proyecto viene desde la administración del presidente Piñera. Y todos ellos van a tener, digamos, su participación, si es que eso es lo que le preocupa al presidente Boric. Si eso no es lo que preocupa, según usted, ¿cuál es el problema? ¿Razones ideológicas? ¿Les molesta que no se permita salacunas con lucro después del 2034? ¿O es un problema de financiamiento? Porque yo he escuchado que es un problema de financiamiento, que no se quiere invertir la cantidad de plata que se necesita, que no es tanta, pero que no se quiere. ¿Cuál es el problema? Acá se cruzan las cosas, porque somos nosotros precisamente los que señalamos en campaña que esto lo debiera asumir 100% el Estado. Sí. Ya que podría decir, esa es una mirada bastante más estatista o centralista de lo que usualmente nosotros estamos proponiendo en base a las políticas públicas. Claro, porque en el fondo le estamos haciendo el quite a que esto genere desempleo o al menos genere dificultades para que se genere nuevo empleo. No veo ideología en eso, yo veo algo práctico, veo algo que se resuelve con calculadora en mano, con estadística en mano, viendo cuál es la mejor fórmula para que se logren todos los propósitos positivos. Sí, todo lo que tú dijiste y que le leí muy bien también a Karen Tal en una entrevista hace algún tiempo, los compartimos y por lo mismo nos jugamos diciendo, pese a que no es la lógica de andar subiendo, digamos, o incrementando la mochila estatal, nosotros dijimos en campaña, mire, esto tiene que hacerse por razones de natalidad, por razones de discriminaciones injustas en el fondo, las mujeres que la mayor carga del cuidado de los hijos lo llevan ellas, pese a, digamos, a que debieran tener la misma responsabilidad los padres, se tiene que corregir. Hay una serie de elementos que apuntan a que esto es algo que hay que hacer sí o sí. Chile está en condiciones hoy día, hay que hacerlo, pero si tú puedes evitar que eso genere desempleo, por supuesto que hay que agotar los espacios. ¿Y usted cree que la futura oposición, por ejemplo, va a aceptar lo que ha aceptado ahora, que costó mucho, de que aceptaran que jardines infantiles con fines de lucro pudiesen participar y recibir fondos públicos? Mira, esto se cruza con el comentario que hizo el presidente Boric a propósito de un discurso que dio el presidente electo en Bruselas, sí. Señalando los famosos ismos. Los ismos, que nosotros veníamos señalando esto hace bastante tiempo, denunciándolo de alguna manera. Cuando ciertas motivaciones o intereses, todos legítimos, los transformas en una ideología de vida, no hay espacio en el fondo para matizar. ¿A qué voy con esto? Cuando en el fondo la ecología, cuando hay personas que dicen, mire, los árboles y los arbustos debieran tener derechos, ser sujetos de derecho igual que los seres humanos, bueno, obviamente que el desarrollo de la actividad humana se traba, se tranca y se cae en una lógica de donde no se puede avanzar. Eso es lo que nosotros estábamos criticando y nuevamente acá aplica. Si es que el hecho
de que desde la perspectiva de quienes nos gobiernan hoy día, no se puede generar una ganancia legítima a partir de un servicio que se le presta a la comunidad, la verdad es que se cae a pedazos toda la estructura en el fondo que tenemos de avance como país, porque al final del día eso implica que ni siquiera las viviendas para hacerse cargo, digamos, de quienes del gran déficit que tenemos podrían ser construidas por una empresa que tenga fines de lucro. A raíz de lo... Entonces, yo esperaría que hayan aprendido la lección. Nos dejaron en el suelo con la economía, con la inversión, nos dejaron en el suelo con la educación pública. Mira lo que pasó porque también había ideología en la lógica de la selección a propósito de los colegios de los colegios bicentenarios, de los colegios de excelencia, digamos, tradicionales, que hoy día están totalmente perdidos ahí en muy malos resultados, precisamente a partir de la ideología. Yo esperaría que hayan aprendido la lección. ¿Y ustedes van a hacer un gobierno sin ideología? Porque que yo sepa, todos los gobiernos tienen ideología. Y de hecho, ayer la ministra Orellana... Es perdón el matiz, Mónica, pero yo creo que nos puede ayudar a entender. Y quizás nos estamos poniendo muy densos para esta hora de la mañana, pero una cosa es la ideología y otra es el ideario. Uno tiene ciertas ideas, tiene ciertos principios que los pone sobre la mesa para construir políticas públicas que cree correctas y adecuadas. Cuando tú transformas esas ideas, ese ideario, en una lógica de la cual no te puedes desmarcar, porque en el fondo estarías violando, entre comillas, algo que marca tu orientación, bueno, ahí es donde entramos en problemas. Sí, bueno, esa va a ser una gran discusión y que va a estar muy presente, y probablemente, tal como hoy día hay grandes acusaciones de que hay sesgo ideológico, a ustedes también les van a meter sesgo ideológico, desde la discusión si el presidente le puede tomar la mano a la señora hasta otras bastante más profundas. Pero independiente... ¿Eso fue real? ¿Alguien cuestionó eso? Sí, claro, sí. Por supuesto. Un columnista muy serio. Oye, pero en ese sentido, Arturo, bueno, hay que leer, sacado contexto sale más duro de lo que puede parecer, así que sí, por favor. Oye, Arturo, no, pero a ver, hay un punto. Ustedes también van a tener que hacer política. Hubo una época durante muchos años, ustedes dos eran muy niños, así que no se acuerdan, pero política era una mala palabra. Y se acusaba y la peor acusación que se podía hacer en Chile durante muchos años era que tú eras político, pero ustedes van a tener que hacer política. Y por ejemplo hay un par de hitos: la constitución de las mesas de la Cámara y del Senado, y no hablo de las presidencias, sino hablo de las constituciones y hablo de las comisiones. ¿Cómo está eso en un equilibrio parlamentario hiper precario, y que además en el caso suyo le va a tocar estar ahí en un, no sé si doble rol, pero le va a tocar estar ahí? Bueno, es algo que se va a tener que resolver dentro de las próximas semanas. Pero Guillermo Ramírez decía que estaba todo conversado. Bueno, por supuesto, pero falta votar. O sea, y esa votación se da el mismo 11 de marzo. Efectivamente, tal como decía Guillermo Ramírez, hay buenas razones para pensar que tenemos los votos suficientes para que nuestro sector, hoy día bastante más amplio de lo que alguien podría haber dicho, tenga la presidencia de ambas mesas y en consecuencia también. ¿Empieza en el Nacional Libertario y termina dónde ese sector? Si tú lo quieres ver graficado en el gobierno, en demócrata, en amarillo, y ojo una cosa, que en términos del pacto administrativo o de la decisión de la gobernanza interna de las corporaciones del Congreso Nacional, la verdad es que hace mucho tiempo ya se distingue, o más bien, se permite el que se pueda cruzar ciertas veredas sin afectar tu comportamiento legislativo. O sea, ¿en castellano? En castellano, alguien que no necesariamente es de tu coalición, perfectamente podría estar de acuerdo con que tal propuesta sea la que avance. Y eso no va a significar que se pase, digamos, a ser oficialista o que cambie, digamos, su voto para cada uno de los proyectos de ley que se presenten. Si es que le parece mal algo que está presentando el gobierno, va a votar en contra, digamos, y lo mismo al revés. Entonces, eso significa que las alianzas pueden ser mucho más amplias. Pero tener el control de las comisiones es muy importante, y la transacción sobre las mesas tiene que ver con las comisiones. Sí, pero es que eso se da también por los resultados y naturalmente, o sea, las comisiones propiamente tal, porque uno lo tiende a juntar, y en estricto
rigor son decisiones totalmente distintas. Las tiende a juntar porque voluntariamente uno podría decir, mira, si es que tú te sumas a este bloque para elegir presidente y vicepresidente durante los 4 años a alguien de este sector, yo te cedo el legítimo derecho que tenía de tener, qué sé yo, en vez de 3 representantes republicanos en Hacienda, yo te voy a dar 1 a ti. Pero eso es algo de voluntades en el fondo. Si es que no existiera voluntad de nada, acá el partido que sacó más escaños es el que tiene que ordenar y elegir en el fondo cuáles son las comisiones en donde va a estar representado. Después se sigue con el otro partido y así. Eso hace que naturalmente, independiente de lo que ocurra, el futuro oficialismo va a tener mayoría en las comisiones más relevantes. Y te adelanto al tiro que las más importantes para nosotros son constituciones, hacienda, seguridad, son las que dicen relación con el gobierno de emergencia. Y en esas vamos a tener sí o sí, no veo, o sea, matemáticamente no hay cómo no tener esa mayoría. Así que desde ese punto de vista... Pero recordemos que siempre se habla de la negociación administrativa. Es decir, claro, es que ahí es en donde uno empieza a combinar cosas. Exacto. Mira, para nosotros es muy relevante también tener la presidencia y la vicepresidencia de la Cámara durante 3 de los 4 años. Y tú dices, bueno, para eso necesito un par de votos de un partido político que no necesariamente está dentro de nuestro bloque. Y ahí es en donde dicen, ok, fantástico, pero me gustaría tener una voz en la Comisión de Seguridad porque tenemos mucho que aportar. Ahora, básicamente la presidencia de las comisiones es lo clave en términos del manejo de las urgencias, etcétera. O sea, la urgencia la pone el presidente de la República sí, pero la tabla, bueno, en la práctica tabla, correcto. Sí. Perdón, más que urgencia tabla. Sí. La decisión de la tabla es sensible. Claro, que tú tienes en el fondo cómo doblar esa voluntad a propósito precisamente, digamos, de un decreto que establezca la urgencia respectiva. Lamentablemente es de las cosas que debiéramos corregir en el futuro. Durante el último tiempo no se está respetando todo lo que no tiene consecuencia sancionatoria para el Congreso Nacional, se respeta discrecionalmente. Lo que hemos definido como el parlamentarismo de facto, claro. Exacto. Y eso es lo que se tiene que corregir. Hay cosas que, no quiero caer en tecnicismos, pero que son bastante más urgentes de lo que se ha dicho, de disminuir el número de partidos políticos con representación legislativa, por de pronto, digamos, o sea, respetar la iniciativa exclusiva del presidente de la República es harto más importante que si es que hay 10 o 15 partidos políticos adentro del Congreso Nacional. Si es que alguien insiste en algo que no es, o sea, que es inconstitucional porque era de iniciativa exclusiva y presenta igual el proyecto y se termina discutiendo, eso debería tener una sanción muy severa, como en algún momento en el fondo se discutió, o al menos irse directamente al Tribunal Constitucional. O sea, la Constitución está para cumplirse, no para hacer una referencia meramente. Yo quiero volver a la ideología, a los ideologismos, a los sismos y al viaje del presidente. Porque a mí me llamó mucho la atención este regreso a la batalla cultural que supuestamente se abandonó justamente por el gobierno de emergencia. Yo le pregunté al presidente cómo conversaba un gobierno de emergencia con esta gira, o sea, qué aportaba esta gira a un gobierno de emergencia donde él vuelve sobre la ideología, sobre sobre lo que se ha llamado la batalla cultural. Por ejemplo, el mismo hecho de que la ministra Orellana aproveche esta visita para plantear dudas respecto de la posición del futuro gobierno respecto de los derechos de las mujeres, porque se junta con personas que claramente no están en esa posición. Entonces, uno trata de pensar o de dibujar cómo va a ser este gobierno. Bueno, bastante totalitaria la ministra Orellana, si es que en el fondo ella considera que no se puede ni juntar con alguien que piensa distinto al presidente electo. O sea, es realmente absurdo. Por eso, ¿piensa distinto al presidente? O sea, al primer ministro? Nadie ha dejado de pensar lo que hemos pensado y sostenido siempre. Eso lo dijimos en plena campaña, cuando estábamos voto a voto, si es que se quiere así, en las encuestas y si es que quiere, digamos, días antes incluso la elección. A esto voy que, independiente del tema electoral, ya no hay elección de por medio y sostenemos exactamente lo mismo. Uno no deja de pensar en lo que verdaderamente creemos importante y profundo en cuanto a los temas que estás planteando. Distinto es que tú tengas la capacidad de decir, mire, todo eso efectivamente lo mantenemos, lo sostenemos y es algo relevante, pero están matando personas, están mutilando personas, el secuestro cada vez está más presente en Chile, la gente ya no se atreve a salir de sus propias casas. ¿Cómo no va a ser posible el que tú puedas decir, mire, durante este periodo de tiempo, que son 4 años, nos vamos a concentrar en eso, que por lo demás reúne a la inmensa mayoría de los chilenos en torno, digamos, a esas prioridades? Yo lo veo, sinceramente, me cuesta creer que haya personas que no lo entiendan o que no lo quieran entender. Pero el gobierno del que uno vaya a un encuentro
en donde se hable de temas de fondo y se diga lo que se piensa, no está diciendo que eso se va a transformar en una suerte de proyecto de ley que va a presentar el día 12 de marzo, en ningún caso. Acá uno tiene muy claro, porque lo planteamos así, ese es el contexto que tiene el gobierno de emergencia, de que nos vamos a hacer cargo de la urgencia económica y la urgencia en materia de seguridad, y sumarle también las urgencias sociales. Para lo otro podemos discutir todo lo que queramos, pero si es que lo ponemos como tema de política pública o de discusión legislativa, nos vamos a entrampar y las crisis van a seguir avanzando. El tren de Aragua, digamos, va a seguir ganando espacio y nos perdimos la maravillosa oportunidad de haberlo enfrentado como correspondía a todos unidos, o la gran mayoría, digamos, de los chilenos unidos en torno a un presidente que dijo que esa iba a ser su prioridad. Yo sinceramente no veo una distinción. Es como que alguien del otro lado, es decir, de mi sector político, hubiera presentado un reparo muy profundo porque se reunió con Lula en Panamá, creo que fue. La verdad es que corresponde, pues si es el presidente de uno de los países más importantes que tiene Latinoamérica, y me parece correcto y adecuado que el futuro presidente de la República de Chile tenga una buena relación con el presidente de un gigante como es Brasil. A propósito de la gira, ya se levantaron cuestionamientos en el Congreso, en particular 2 diputados del Partido Socialista han pedido explicaciones a la oficina del presidente electo respecto de quién financió el viaje a Europa. Bueno, ¿debería haber transparencia en aquello? Para que se queden tranquilos, obviamente, y yo no sé si es que esto habrá que revisarlo a futuro o no, pero no es con recursos públicos que está abordado, digamos, lo que ocurre en este intertanto de transición. ¿Por qué digo que se podría revisar en el futuro? Porque efectivamente un gobierno, sea cual sea, se va, o sea, durante estos meses es puro trabajo, o sea, llegar, digamos, al día de asumir la presidencia de la República, con todo lo que ello implica, con todos los ministros y equipos nuevos, implica una preparación que al final del día eso va de la mano también con recursos. Y entiendo yo que hay algún grado de recursos, pero ya más enfocados a las ceremonias de recursos públicos. ¿Ustedes estarían dispuestos a dar mostrar quién financió los vuelos, los hoteles, las comidas? No es algo que me corresponda a mí, por supuesto. Lo que sí le puedo decir es que en algún minuto, cuando me invitaron a una de las giras, o me dijeron, mira, podrías participar, creo que fue la de Panamá, me dieron a entender que tenía que pagarme absolutamente todo yo, así que esa es la única información que tengo. No por eso la descarté, digamos, pero sí, pero la verdad es los que los medios de comunicación que viajamos nos pagamos todos nosotros. Pues sí, al final del día es un costo que es relevante cuando sale del bolsillo de una persona determinada. Por supuesto que tiene un sacrificio enorme desde el punto de vista económico, pero yo creo que ha sido muy acertado el que el presidente electo se reúna con todos los mandatarios que ha podido reunirse durante este tiempo. Creo que habla muy bien, incluso de lo que estábamos hablando, o sea, tener la capacidad de juntarse con Meloni o con Lula, te habla, digamos, inmediatamente de algo muy ajeno a las caricaturas que habían tratado de instalar respecto del futuro presidente de la República. Y eso hoy día, como está todo expectante, y me imagino que en el concierto internacional también, permite en el fondo reflejar lo que va a ser el espíritu de la administración futura. De cómo se financia, por supuesto que es algo que se hace, digamos, con esfuerzo, pero tiene más que ver, digamos, con los esfuerzos personales, individuales que cada cual puede hacer. Arturo Esquella, cuando ellos son un poquito más de las 9 de la mañana. Un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Muchas gracias, Arturo, que estés muy bien. Gracias, Arturo. Que estén bien.